Dios está muy interesado en entender y en saber cómo su creación se puede dirigir. El hombre viene con un propósito. Ayer predicaba un poquito de esto. Venimos a aprender a reinar. Y a eso le hemos llamado propósito. Y este propósito incluye varias correcciones. Correcciones voy a llamarle. La Biblia nos enseña que Dios, como un padre, corrige a quienes Él ama, es decir, corrige a sus hijos. Entonces, a lo largo de la vida, Dios entiende que nosotros necesitamos ser corregidos, que necesitamos ciertas correcciones. ¿Cómo lo entiende Dios? Pues supervisando su creación. Entonces Dios crea al hombre y lo pone en un determinado lugar y lo supervisa y lo ve. De tal manera que siglos después de este versículo, Pablo, el escritor sagrado, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y cuando la Biblia habla de la creación de la humanidad, nos enseña que perfectamente Dios supervisa su creación. El Salmo 96, en su versículo 13, dice: canten delante del Señor, que ya viene. Ahora la pregunta es: ¿para qué viene? Dígame, ¿para qué viene? Ahí dice: ¿para qué viene el Señor? Para juzgar la tierra. ¿Qué quiere decir eso de juzgar? A veces tenemos la impresión de que juzgar es como agarrar y cinchasear, pero no. La palabra ahí es gobernar. Dios gobierna su tierra. ¿Y cómo la gobierna? Pues la supervisa. Y en la forma en que Él entiende que las personas deben vivir, Él recompensa a las demás personas. Y entonces Dios dejó establecido un tiempo, tiempos especiales, tiempos específicos. No todos los tiempos son iguales. Hay domingos que dan ganas de venir a la iglesia con bermudas, pero ¿quién querría tener una bermuda esta noche? ¿Verdad? Porque los tiempos son distintos. No estamos en tiempo de bermuda. No siempre es tiempo de sembrar, ya lo dice Eclesiastés: hay un tiempo para todo bajo el sol. A veces es tiempo de abrazar y a veces es tiempo de rechazar el abrazo, dice también. Así que el Señor viene y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Y entonces los tiempos de Dios, los tiempos específicos de Dios, están establecidos en un pasaje y luego reforzados alrededor de toda la Escritura. La Escritura registra muchas cosas como en el año tal, el día tal, el mes tal. Aún en el Nuevo Testamento dice: y Pablo quería ir para no sé dónde, pero como ya venía en el ayuno, dice la Biblia, se detuvo y no se movió. Es una cuestión de tiempos, es una cuestión de entender el tiempo. Hay que entender el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos aprender a ser entendidos en los tiempos. Si queremos que nos vaya bien, necesitamos saber cuál es el tiempo para cada cosa, porque así lo dice la Escritura: hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Y muchas veces el fracaso que vivimos en nuestras vidas es porque nosotros no entendemos los tiempos y queremos reír cuando a veces es tiempo de llorar, y queremos matar cuando es tiempo de vivir, y queremos odiar cuando es tiempo de perdonar, y queremos que no haya lluvia cuando es tiempo de lluvia. Y en el capítulo 23 del libro de Levítico vemos esto exaltado en sobremanera. Y vamos para allá. Levítico 23, capítulo 1. Ahora, quiero explicar algo quizás antes de leer esto. Sí está caliente. ¿Cómo se llamó el primer hombre? A ver, niños, ¿cómo se llamó el primer hombre? Se llamó Adán.
Bueno, en español es Adán, pero es Adam en su nombre original. ¿Por qué es conocido Adán más que por cualquier otra cosa? ¿Qué fue lo que Adán permitió que entrara en el mundo? El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es un cortocircuito, es una transgresión. Adán permitió que entrara el pecado. Y entonces los hijos de Adán, todos vinieron con el pecado. De repente apareció un hijo de Adán que se llamó Noé. Y en el tiempo de Noé, Dios arrasó con toda la tierra con una lluvia de 40 días como esa que está pasando allá afuera. Y entonces todo lo que estaba sobre la faz de la tierra murió. Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Y estos se convirtieron en 72 naciones, que fueron en su mayoría idólatras. Pero hubo una línea, la de Sem, que llegó hasta un hombre que se llamó Abraham. Y Abraham, parte del plan de Dios, recibe una promesa. Si voy a subir un poquito la voz es por la lluvia, está bien, ¿verdad? No porque me esté enojando con ustedes ni nada. Abraham recibe una promesa y le dice: Dios, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y a ti una nación grande. Y le da 7 promesas y la promesa del Mesías. Y entonces Abraham tiene un hijo, tiene varios hijos, pero tiene un hijo que se llamó Isaac, y a su vez tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y de estos, vienen las 12 tribus. Las 12 tribus empiezan a vivir, entran a la tierra prometida, bajan a Egipto, luego van a la tierra prometida. La Biblia es un solo mensaje, es sola una unidad. Bajan a Egipto, luego Dios les promete la tierra de Israel, ellos toman la tierra de Israel y finalmente empiezan a vivir ahí. Y llega la época más gloriosa, David, el rey David. Voy a borrar esto para seguir, pero voy a seguir. Usted imagínese que esto está aquí arriba ahora. Y entonces están las 12 tribus y David los está gobernando. Y un día David dice: tengo que hacerle una casa a Dios, tengo que hacerle un lugar a Dios. Y Dios se agrada tanto de eso que le dice: no, yo te voy a hacer una casa a ti, yo te voy a dar una dinastía y de ti va a salir el Mesías, el Redentor de mi pueblo. Y entonces le apunta a Jesús. Así que David es la línea. David, voy a poner aquí, de Jesús. Jesús desciende de él. Pero en el ínterin, Israel peca, se divide en 2 reinos, las tribus del norte, Judá se queda solo. Le estoy leyendo la Biblia y ahorita ya voy como por Reyes, ya me pasé Salmos. Y entonces Dios destierra a las tribus del norte y se queda 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que es absorbida por la tribu de Judá. Y entonces estos se hacen llamar judíos. Los judíos son conquistados por Nabucodonosor, y ahora ya voy por Isaías, Jeremías, en el año 586 antes de Cristo. Y en ese tiempo se van a un duro exilio de 70 años. Y luego llega un rey después de Nabucodonosor y otro imperio distinto, el imperio medo-persa. Llega un rey que les permite volver a su tierra. Este rey se llamaba Ciro.
Y entonces ellos han perdido el primer templo, que dicho sea de paso, el templo es el lugar de la conexión de Dios. Por eso es que ahora la conexión está en nuestros corazones, porque nosotros ahora somos el templo de Dios, que fue la labor que Jesús hizo. Pero los judíos regresan a su tierra, y ahora le estoy hablando del libro de Esdras y de Nehemías. Ellos regresan a su tierra y están más perdidos que el hijo de la Llorona. Al hijo de la Llorona, a los hijos de la Llorona ya los encontraron, pero los judíos están perdidos, y se levanta un hombre que se llama Esdras. Y Esdras regula la adoración a Dios. Y entonces nace una corriente de pensamiento que se llama el judaísmo. El judaísmo. Y por 400, casi 500 años, el judaísmo toma fuerza en Israel, se empiezan a regar por todo el mundo y empiezan a influir por todo el mundo. No se conoce porque las 10 otras tribus de Israel están perdidas. Jesús dice que las vino a rescatar, porque dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces el judaísmo crece. Ellos hablan de una ley, hablan de la ley, pero yo le voy a dar el nombre de la ley original, y le llaman Torah. De hecho, la misma Biblia se refiere a ella como Torah, y Torah quiere decir instrucción, pero nos la han traducido como ley. Y entonces la Torah se convierte en el eje del judaísmo. Pero estos dicen hay más de una Torah. Y entonces empiezan con una Torah oral a interpretar la Torah escrita. ¿La Torah escrita cuál es? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torah escrita. Y ellos empiezan a interpretar la Torah oral, hasta que en el año 0 de nuestra época viene Jesús, el Mesías le voy a llamar. Viene el Mesías, y nosotros conocemos la obra del Mesías. Él viene, nace virginalmente, crece, tiene un ministerio de mucho impacto, y finalmente es clavado en un madero, da su vida por nosotros. Y ahora hay una promesa por medio del Mesías, que todo aquel que en Él cree no morirá, sino que vivirá eternamente. Y del Mesías sale una corriente de pensamiento que se llamaban los nazarenos. De los nazarenos sale una corriente de pensamiento que le llamaron el camino, y que después del camino llamaron el cristianismo. Y ahorita ya voy por el siglo III de nuestra época. Ya me pasé el canon bíblico. Y el cristianismo viene un día y dice: estos rechazaron a Jesús, estos ya no valen, interpretan mal las cartas de Pablo, y entonces dicen: no queremos la Torah, no nos sirve de nada, nosotros traemos al Mesías, a Jesús. Esto dice el cristianismo. El judaísmo viene y dice: ¿saben qué? Nosotros no aceptamos a ese Mesías, entonces nosotros no queremos al Mesías de ustedes. El judaísmo tiene Torah, el cristianismo tiene Mesías. El punto central aquí es: ¿quién tiene la razón? La pregunta es: ¿quién tiene la razón? La respuesta es que si nosotros no tenemos Mesías, entonces no nos valen de nada los pactos. No podemos entrar, no podemos acceder a Dios. Estamos perdidos. Pero por la Torah no podemos entrar. Por la Torah no podemos entrar. Y luego viene el Mesías,
Jesús y dijo, dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, los leyes, los profetas y los salmos, ¿de quién hablaron? ¿De quién? De Él. Y Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y entonces Jesús mismo dice, yo soy la Torá, solo que está encarnado. Entonces Jesús es la Torá, Jesús es la Biblia. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento estaba hablando de Jesús, estaba apuntando a Jesús. Nosotros no podemos perder el equilibrio, hermanos. Porque Jesús en Mateo 7 dijo que todo aquel que que no he venido para abolir la ley ni los profetas, dice. Jesús no vino para eso. Jesús vino a darnos la correcta interpretación de la ley. Entonces Jesús es nuestra interpretación de la ley. El Nuevo Testamento es la forma como nosotros debemos de interpretar el Antiguo Testamento. No es lo que vino a suplir. Queridos hermanos, tengamos toda la Biblia. Creamos toda la Biblia y vivamos toda la Biblia. Porque para tener esencia necesitamos la Torá escrita. Para tener vida necesitamos a la Torá encarnada. Y entonces, ahora yo sí, ya vengo a la Torá escrita que Jesús interpretó. Lea conmigo, Levítico 23:1 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, los tiempos señalados del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Ok. Quiero detenerme un poquito ahí. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Habló el Señor. Entonces, ¿palabra de quién es esto? De Dios. ¿Ok? ¿A quiénes les habló? Pues a los hijos de Israel. Voy a poner a los hijos de Israel de otro color. ¿Quiénes son los hijos de Israel? No son los judíos. Los judíos se lo han querido apropiar, pero los hijos de Israel no son los judíos. Son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Que según Romanos 4, según Pablo en Romanos 4, si usted es de fe, usted es descendiente de Abraham. Vaya. Entonces, ¿a quiénes les habló? A los hijos de Israel. Judíos y cristianos que tomen conciencia de que somos hijos de Abraham. Buenísimo. Y les dice, la palabra fiesta está mal traducida ahí, es tiempo señalado. El tiempo señalado, pero mi pregunta es, ¿de quién es ese tiempo? Ahí está la respuesta. ¿De quién es ese tiempo? Del Señor. Cuando usted oye de la Pascua, cuando usted oye, incluso el Nuevo Testamento así lo plantea, cuando usted oye de la Pascua, cuando usted oye de Yom Kippur, cuando usted oye de la fiesta de los tabernáculos, nosotros de este lado del cristianismo hemos dicho, son las fiestas de los, ¿de quiénes son? ¿Y de quiénes son? No, son de Dios. Son de Dios, estos tiempos son de Dios. Aquellos bien pilas dijeron, son de nosotros, entonces se apropiaron de ellos. Pero los tiempos que va a hablar Levítico 23 son tiempos de Dios. Son citas de Dios, si usted quiere, para hacer algo específico en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué otra razón? ¿Por qué razón Jesús murió en la Pascua? Porque es un tiempo de Dios. ¿Por qué razón el Espíritu Santo descendió en Hechos 2 en la fiesta donde se conmemora la entrega de la Torá, es decir, la fiesta del Pentecostés o Shavuot, como es su nombre original? Porque es un tiempo de Dios. ¿Y por qué Jesús va a regresar
en una fiesta, porque es en un tiempo de Dios. Dice que nadie sabe cuál, nadie sabe cuándo. Yo me sospecho que va a regresar en un día como estos, pero ese soy yo, y es pura sospecha, no tengo ni una base bíblica para decirlo, pero me sospecho. ¿Por qué? Porque esta es la fiesta cuando se toca el shofar. Ok, entonces quería dejar claro, son tiempos del Señor, y entonces habla del sábado, habla de un montón de tiempos en donde suceden cosas específicas. Cuando yo vivía en Estados Unidos, una vez me llegaron a buscar al trabajo y me dice: ¿usted es latino? No, yo soy el tono, le dije. El tino es... Mire, me dice, hay una reunión especial para latinos, tal fecha, tal día, tal hora. Y nos querían regalar unos quesos. Dicen que parecía ser como que nosotros en ese entonces, estoy hablando de los 80s, en Estados Unidos, estábamos desnutridos y nos querían regalar quesos. De verdad, estoy hablando de algo que yo viví. Pues el muy chulo llegó 20 minutos tarde. No me dieron nada, pero yo miraba a mis amigos que salían con sus cuestiones a mí no me dieron nada porque llegué tarde. Los tiempos son importantes. Lo fue a pedir otro día, tampoco me lo dieron porque era en ese tiempo donde se tenía que dar. Los tiempos de Dios son importantes y es necesario, querida iglesia, que nos quitemos un poquito los prejuicios y la ignorancia y entendamos qué quiere hacer Dios. Porque en la Pascua, cuando tomamos la cena del Señor, lo que Él quiere hacer es libertarnos de nuestros pecados. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer es poner su instrucción, su Torah en nuestros corazones. Y vamos a ver qué quiere hacer Él en estos tiempos. Muy bien, entonces empieza a narrar las convocatorias que hay, y llega, y me adelanto hasta el versículo 23. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de shofar, una fiesta solemne en honor al Señor. ¿Alguien ha visto algún shofar alguna vez? No, es un cuerno de este lado. Entonces de este lado es un cuerno de carnero que se toca. Quizás el cuerno de carnero más famoso que usted haya escuchado está en Tesalonicenses. Dice que el Señor regresará cuando suene el shofar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. O sea que el shofar es un instrumento que despierta algo en el alma. Entonces dice que había que hacer una conmemoración. ¿Qué es conmemorar? ¿Qué es conmemorar, hermanos? Es recordar, es hacer memoria. ¿Y quién va a conmemorar? Dios, nosotros. Ok, sigo. Yo veo que ya se me está poniendo impaciente y el pescado ya está oliendo rico, entonces voy a seguir. Dice: ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas de fuego. Ese día fue hoy. Bueno, se me olvidó decir que en la Biblia, voy borrando esto. ¿Está bien que borre esto? No voy muy rápido, ¿verdad? Bueno, tal vez sí, pero tengo que ir rápido porque si no, olvídese, los niños me van a crucificar. Entonces, ese día fue hoy, decía. Ese día fue hoy. Hermano, ¿y dónde está la Biblia? Se ve en varios pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento, pero quiero darle dos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Uno, cuando el rey Acab va a descender y se va a pelear contra los sirios por Ramot Galaad. Allí dice que estaba Dios con su corte celestial haciendo una conmemoración. ¿Qué es una conmemoración? Es una junta a donde Dios escucha a sus ángeles, a su corte celestial, a la que le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y toma una decisión de qué viviremos.
en las próximas horas. El otro verso, y sí voy a ver en el Nuevo Testamento. El otro verso está en Job, claramente en Job. Job 1:6 dice: llegó el día. Por favor note que ahí el artículo él es un artículo que describe un día específico. No es un día cualquiera, es el día. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos también se presentó Satanás, el acusador, el enemigo. Quiere decir que en esa reunión, cuando éramos chiquitos cantábamos: en esta reunión Cristo está. Pues en esa reunión que se da en el cielo, llegan todos los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles de la creación, los ángeles de toda la creación, que van a un reporte de cómo usted está tratando la creación de Dios, sean humanos, sean animales, o sean la grama y ese tipo de cosas. Dios regula todo por medio de sus ángeles, y ellos van a dar. Y ahí entonces usted recordará que Dios empieza a hacer una negociación y habla con Satanás y le dice: mira, ya viste mi siervo, ese es perfecto. Y el Satanás dice: no, déjame probarlo y vas a ver que no es tan perfecto. Y hace una negociación y efectivamente lo prueba, y a Job le quitan los hijos, los toros, los chivos, y toda posesión que él tenía se la quitan. Y lo dejan sin nada, todas sus posesiones. Y Job, de la noche a la mañana, se vuelve pobre. Y dice la Biblia: pero Job no maldijo al Señor. No lo maldijo. Él sabía. De hecho, dice muy claramente: Jehová dio, a Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. A veces nosotros, cuando nos pasa algo malo, es: ¡Señor, no te! Pero este tenía otra claridad. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sabe por qué? Estaba en un punto en donde Dios lo podría volver a bendecir. Si a veces nosotros: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No sé por qué, ¿verdad? Pero no, hermano, es que Dios está ahí, y a veces son nuestros actos los que provocan, no a veces, siempre son nuestros actos lo que provoca aquello que vamos a recibir. Pero este día tiene algo especial. En un momento le voy a decir qué, porque este día que estamos viendo es excepcional. Eso he descubierto yo en estos últimos meses. De este día le quiero hablar, pero antes de llegar a este día, sigamos viendo. Llegó un año después, llegó el día en que los ángeles debían de hacer acto en la presencia del Señor, y con ellos también llegó Satanás para presentar al Señor. Y ya usted conoce la historia. Ahora no solo aquel está bien pobre, sino que Satanás lo enferma, pero de todas maneras no maldice al Señor, y se forma, vienen 3 amigos, lo consultan y: mira, confesa tu pecado. Y viene la mujer y dice: mejor morite, y maldecía a Dios. Y él dice: ustedes son unos tontos todos, yo mantendré mi inocencia. Pero luego viene Dios y le dice: papito, te voy a explicar yo qué onda, o enséñame. O no, yo no sabía nada, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego dice que Dios restauró todo lo que él tenía y lo multiplicó. Ahora, Romanos, le hablé de una del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 5, dice, está hablando a los creyentes en Jesús, ya no judíos: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Es el día del juicio, es el día de hoy, Rosh Hashanah, cuando Dios revelará su justo juicio. Lo que pasa es que a nosotros nos dijeron que este iba a ser el juicio final, pero nuestros teólogos lo leyeron mal, no lo leyeron bien. ¿Por qué digo yo que es el día de hoy, el día de Rosh Hashanah? Siga leyendo conmigo. Porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus. Ok. ¿Y cómo nosotros vamos a ganar en el día final? Según hayamos creído. ¿Sí? En el día final, lo que nos lleva al cielo a nosotros es cuando nosotros ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesús.
Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, lo hice cuando tenía 6 años, con todo mi corazón, yo puse mi fe en Él. Si me hubiera muerto al siguiente día, me hubiera ido al cielo. Si hoy me muero, me voy con Cristo. No importa cómo esté, me voy con Él porque he puesto mi fe en Él. Entonces un día, cuando yo me muera, Dios me va a recibir y me va a decir: entra en el gozo del Señor y a ver qué me va a tocar. Porque ahora ya no estoy tan claro que va a ser bailar en una nubecita, no, es otra cosa. Pero si quieres saber qué cosa, oiga la predica ayer. Entonces, yo recibo a Jesús y eso me hace a mí evitarme el juicio final, cuando son apartados los que van a la eternidad con Cristo, y los que van a la eternidad sin Cristo son apartados en el juicio final. Pero aquí dice que pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Está hablando de aquí, está hablando de la tierra, está hablando de nuestras siembras, está hablando de lo que hicimos. Fíjese que yo he estado sensibilizado a tal manera estos días que ahora cuando veo zancudos que vuelan a la palmera, yo los zancudos los odio con odio jarocho. Y cuando veo uno, ¡pum!, y busco cómo matarlo, digo, a veces estoy tratando de hacer una siestecita o tratando de dormirme en la noche. ¿No le pasa a usted? Entonces mi intención era matar y los... ¿Sabe? Ahora yo les hablo y le digo: ángel de este zancudo, llévatelo, yo no lo quiero matar, no me voy a dejar, mejor llévatelo. Yo estoy medio loco, pero por lo menos tengo menos intentos de asesinato para zancudos que el año pasado. Me doy a entender lo que estoy tratando de decir, hermano. Fíjese pues, sus obras ¿cuáles son? Todo lo que usted piensa, todo lo que usted alberga en su corazón y todo lo que usted hace, dice, todo eso le va a contar. Todo eso le cuenta. Todo le cuenta, hermano. Es que no estamos viviendo una vida que no nos hayamos forjado. Como dice la señora de Vázquez, cada quien está donde quiere estar. Donde se ha esforzado por estar, ahí está. En este mundo, así es. Y en su medida de fe, así vive usted. Así vive usted. ¿Quiere vivir distinto? No culpe a Dios, no culpe a los demás. Cambie su medida de fe, engrandezca su medida, trabaje en los mandamientos del Señor, porque los mandamientos son vida, traen vida. Entonces dice: Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna. Como leímos vida eterna, dijimos, es el cielo. No, hermano. La vida eterna, ¿dónde empezó? Empezó el día que usted recibió a Jesús. Y cuando dice vida eterna, ese es un concepto hebreo, olam abá, que quiere decir la provisión de todas las necesidades para este mundo y para cuando lleguemos con el Señor. Ese es el hebraísmo de lo que quiere decir vida eterna. A los que perseverando, ¿en qué cosa? En las buenas obras. Porque Pablo dijo que no es por obras para que nadie se gloríe, pero él estaba hablando de la salvación eterna. Pero aquí estamos hablando del juicio de hoy. No es por obras para que nadie se gloríe, dijo Pablo, pero aquí dice: él dará vida eterna a los que perseveran en las buenas obras. O sea que si usted hace 7 años se portó bien con su nana, pues le va a contar, pero pórtese bien toda la vida con su nana, o con su tata, o con el energúmeno con el que se casó, la mujercita con que se casó, o pórtese bien, porque es un tema de perseverar en las buenas obras. Buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo, esa palabra me topa. Mi ego es tan grande que cuando yo me siento atacado, me voy a defender. Que cuando yo me siento que me desprecian, me voy a victimizar. Que cuando yo me siento como me sienta y ataco a los demás y pago y busco que se me haga justicia, rechazo la verdad para aferrarme a la maldad, recibirá el castigo de Dios. Y aquí no debemos de leer castigo, debemos de leer corrección. Porque no importa qué estás viviendo en tu vida, hermano,
Yo te podría decir que estás viviendo la peor cosa, y de todas maneras Dios te está dando por medio de eso una oportunidad de volverte a Él, una oportunidad de enmendar, una oportunidad de cambiar y de transformar tu vida, porque Dios es así de bueno, porque Dios no quiere que nadie se pierda. No, Dios no quiere que nadie sufra. Él quiere que aprendamos la lección. Por eso dice que, y es mi versito de batalla, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. No que todas las cosas sean buenas, porque hay muchas cosas que no son buenas, pero ayudan para bien. Y tenemos que hacer esa diferencia, ¿verdad? Entonces, pero los que por egoísmo, es decir, cuando yo pienso en mí, lo que me estás haciendo, lo que me están haciendo, no me están amando, no me están cuidando, no me están esto, todo el mundo está contra mí, entonces yo me enojo y yo me voy a tierra y yo lucho y me enojo y le quito el lugar de la justicia a Dios y castigo a los demás y hiero y ando golpeado y tengo el alma traumada, soy un trabado y porque soy un trabado ando fregando a los demás. Aquí está, ¿verdad? Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Y aquí en la parte que nos clava. Para los judíos primeramente, nos salvamos. Y también para los gentiles, para los no judíos. Ahí está, en la Biblia ha estado todo. Pero como nos dijeron, el Antiguo Testamento no vale. Entonces ya no vimos estas cosas así, ¿verdad? Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque en Dios o con Dios no hay favoritismos. Ok, entonces ¿cómo funciona la cosa? Quiero hacerle una línea de tiempo para que usted vea. Rosh Hashanah se celebra 2 días. Hay otros títulos, bueno, si lleva H no está tilado. Hay otros títulos para Rosh Hashanah. Otro título que se llama el día del juicio. Eso es, ¿qué fecha es hoy? 3. Del 2 al 4 de octubre. En 9 días o en 8 días, el 11 de octubre, nosotros tendremos Yom Kippur, día de la expiación. Hacemos un ayuno ese día, es el próximo martes, desde que se oculta el sol a las 6, con el propósito de que Dios, bueno, entonces este día se abren los libros. ¿Los libros de qué? De lo que vamos a vivir el próximo año, los próximos 365 días. Se abren los libros. Y estos libros permanecen abiertos hasta el día de expiación, cuando se sellan. ¿Qué debemos de hacer en este tiempo? Pues ¿qué debemos de hacer en este tiempo? Pues arrepentirnos delante de Dios. Arrepentirnos delante de Dios. Esto deberíamos de hacer. Ese es el trabajo espiritual de estos días. ¿Verdad? Entonces, todavía hay otra fecha que tiene que ver con 30 días antes o un mes antes, que en la literatura bíblica se conoce como Elul, que quiere decir un tiempo de arrepentimiento. Lo voy a explicar en un segundito, pero quiero resaltar este día, Rosh Hashanah. Quiero hablar de él. ¿Qué día es? ¿Qué día es en la Biblia? Le voy a decir qué día es. Es el día cuando Adán, nuestro ancestro, fue sacado del jardín del Edén. Es este día. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo era la vida de Adán en el jardín del Edén? ¿Trabajaba? Pregunto, ¿trabajaría Adán en el jardín del Edén? ¿Qué piensan ustedes? Algunos que no, algunos que sí. La Biblia dice que sí trabajaba. Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cultivara. Sí trabajaba, pero era distinto.
Mire pues, el jardín del Edén es un espacio distinto, en donde si Adán hubiera sembrado una semilla de mango en la mañana, en la tarde hubiera tenido sus frutos de mango ya listos. El jardín del Edén es un mundo no causal, como la tierra donde vivimos. El jardín del Edén es un mundo donde hay felicidad. Y hay una escritura que se refiere al jardín del Edén, aunque tal vez nosotros no lo conectamos. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Ese es el jardín del Edén, el lugar de la provisión. Es el mundo espiritual donde Dios provee. Entonces, hoy es el día que el hombre fue expulsado, pero que Dios en su misericordia nos dice que hagamos una conmemoración. Se recuerda que esa era la palabra, ¿verdad? Conmemoración. ¿Para qué? ¿Para qué hacer una conmemoración del peor día de la humanidad? Porque en el jardín del Edén ni siquiera se peleaba uno con la mujer. Eso no es nunca visto. O con el esposo. Eso es el cielo. La mujer estaba de acuerdo con uno en todo. Eran felices, de verdad eran felices. ¿Se puede imaginar usted un mundo así? Un mundo de provisión, un mundo de bendición. Y Dios nos dice: en este día ustedes fueron sacados de acá. Hagan una conmemoración, un memorial. Tenemos que recordar que ahora nos va de la patada, porque nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento y lograron que lo sacaran del Edén. No, la conmemoración es porque en este día nosotros podemos conectar con Dios, que está en el jardín del Edén, para que nos bendiga en lo que necesitamos para este año. Por eso es conmemoración. Y se crea un puente. ¿Y quién crea el puente? Cuando nosotros nos ponemos a escuchar el instrumento que Dios dijo, nuestra alma se despierta a ese puente. Hermano, la buena noticia y la razón de que yo quería decirle todo esto a usted es que en este día, hasta mañana a las 6 de la tarde, usted puede pedirle a Dios todo lo que usted necesita, y lo puede hacer todo el tiempo, y Dios lo oye. Pero ahorita el puente está libre. Ese es el favor de este tiempo. Así que si yo fuera usted, agarraba mi lista y me pongo a pedir como que fuera supermercado, pero para todo el año. De verdad. Por supuesto que todavía tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Por supuesto que tenemos que venir a la iglesia. No friegue. Por supuesto que hay que ofrecer todas las cosas. Por supuesto. Pero cuando usted pida que en abril necesita calcetines, ahí van a estar. Y cuando usted pida para gasolina en mayo, ahí va a estar. Pida casas, pida. Los que no se han casado, pidan mujer o pidan hombre. Las que no se han casado, no, los hombres no quiero que pidan hombre, ¿verdad? Me doy a entender, porque eso sería aberración, abominación. Pero es que ¿quién es el dador de todas las cosas, pues? ¿Quién es el dador de todas las cosas? ¿Quién es el que da todo? Dios. Nada bueno que te ha llegado hubiera venido si Dios no te lo permite, aunque a veces se disfrace de un doctor, de un abogado, de un pastor, de un jefe, de un esposo. Todo lo bueno viene de Dios, todo. Y entonces la conmemoración, el recordar eso ahora, es para hacer un puente. Quiero ver un video con ustedes, o tal vez no, por el tiempo no lo voy a ver. Ya quiero ministrar y todavía tengo que terminar. Entonces me adelanto. Levítico 23, 26 dice: y el Señor habló a Moisés, está en la pantalla, diciendo: a los 10 días de ese 7º mes será día de expiación, será santa convocación para ustedes. Humillarán sus almas, presentarán una ofrenda encendida al Señor. No se les olvide
No nos presentaremos delante del Señor con las manos vacías, es importante eso. Tampoco harán ningún trabajo en ese día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor vuestro Dios. ¿Y quién hace expiación? Jesucristo, el Rey de Israel. Ese día presenta su sangre nuevamente por todos nuestros pecados. Pero ¿sabes cuál pecado no va a presentar delante del Padre? Aquellos de los que no te arrepientas. Esos no te van a valer. En un momento voy a hablar un poquito del arrepentimiento. Si alguna persona no se humilla ese día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que haga trabajo alguno en ese mismo día, a esa persona la extenderé entre su pueblo. No harán pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será para las generaciones que ustedes están donde quiera que habiten. Yo les recomiendo algo. Tómese ese día para ayunar. Tómese ese día para ayunar. No vaya a trabajar. Ese día, que es desde el martes 11 a las 6 de la tarde hasta el miércoles 12 a las 6 de la tarde, ese es Yom Kippur, día de la expiación. Procure no ir a trabajar. Si no le dan permiso, enférmese y haga su ayuno. A las 9 de la mañana ese día, el miércoles 12, vamos a hacer una congregación acá para los que quieran venir y puedan venir y quieran venir. Miércoles a las 9, no lo había anunciado hasta hoy, sentí mi corazón hacerlo. Por lo menos Santa Mónica y yo vamos a estar aquí. Puro California, me quedó eso, Santa Mónica y yo vamos a estar acá. Y como Miriam de plano trabaja aquí conmigo, ese día no va a trabajar, pero de plano que va a tener que venir. Y Evelyn, ¿dónde está? Está mal parada ahí, pues vamos a hacer 5. Pero si alguien más nos quiere acompañar, y Marco no tiene opción, porque si Miriam viene, a él lo traen. A las 9 de la mañana, el próximo miércoles, de pasado mañana noche, vamos a estar aquí haciendo oración. Es un ayuno de arrepentimiento, es un ayuno de volvernos a Dios. Dice, será día de completo reposo para ustedes, humillarán sus almas. A los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardarán el reposo. Jesús hizo este ayuno, Pablo hizo este ayuno. En el año 300 de nuestra época entró una corriente a la iglesia que sacó lo espiritual del Antiguo Testamento, de la Biblia, y nos dejó solo con el Nuevo Testamento, y nos dijo, Israel ya no vale, ustedes son ahora el nuevo Israel, y nos robaron. Porque el mismo Pablo en Romanos dice que los israelitas son los guardianes de los oráculos de Dios. Dice que ellos tienen la verdadera savia. Entonces a veces hay que oír un poquito de esto, hay que ir al Nuevo Testamento. Hermano, el hebreo es impresionante, me ha impresionado a mí. Ahora, ¿por qué esta fecha? ¿Por qué no lo hizo Dios en mayo? ¿Por qué no para Navidad? Pues qué bueno que no lo hizo para Navidad, porque imagínense nosotros de ayuno, el 24 puros mudos, pues no estaría bueno, los tamales y nosotros, no. Pero hay una razón bíblica para todo esto. ¿Y cuál es esa razón? La razón tiene que ver con el becerro de oro. Los israelitas, ese pueblo, como leíamos ayer, los que estaban ahí y los que no estaban ahí, los que iban a ser hijos de Abraham, se presentaron. Moisés estaba en el Sinaí, estos vienen y no bajó en el 40º día y dicen, se murió. Entonces construyámonos, escojámonos un líder, volvamos a Egipto, una aberración. A Dios, abandonemos a Dios. Y entonces viene y hace un ídolo. Y cuando Moisés baja y ve el ídolo, desciende y deshace el ídolo. Y Moisés va con Dios y le dice, Señor, perdona al pueblo. Pero Dios está molesto y lo que quiere es destruir al pueblo. Y entonces Moisés va y sube 40 días y le dice al pueblo, mira, Dios, mira, y Dios no. Y Moisés baja otra vez. Y Moisés vuelve a subir y otros 40 días. Y baja otra vez y nada. Y la tercera vez que Moisés sube, Moisés empieza a hablar con Dios.
Y empieza a hablar con Dios, y empieza a hablar con Dios. La tercera vez que Moisés subió fue este día, 30 días antes de este día. Fue la última vez que él estuvo 40 días en el monte Sinaí. Y en este día Dios dijo, ok, porque en este día Moisés lo amenazó y le dijo, bueno, si no vas a perdonar a este pueblo, entonces bórrame de tu libro. Y Dios dijo, no, eso sí no lo voy a hacer. En este día Él le dice, ok, yo voy a perdonar al pueblo. Y por esa razón, estos 40 días, me asustó, estos 40 días se quedaron como un tiempo estratégico, para hacer el ayuno del perdón. ¿Alguna vez lo han perdonado por algo que usted sabía que hizo mal? ¿Cómo liberta, verdad? No hay nada más liberador que el pecado. No hay nada más liberador que Dios venga y te diga, estamos en paz, mi hijo, yo te amo. Oh, eso transforma. Eso es lo que buscamos este día. Hoy estamos acá. El trabajo espiritual de arrepentimiento tendríamos que haberlo empezado acá. Pero en estos 8 días, es decir, a partir de mañana, en la noche, podemos volver a trabajar. Así que usted no está tarde. No se preocupe, no se preocupe. Si no ha hecho arrepentimiento, ¿qué se puede hacer? Mateo capítulo 4, versículo 17. Y ahorita sí ya estoy enfilando a terminar. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar o predicar y a decir. ¿Qué dijo Jesús? Dígamelo por favor. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué? De los cielos se ha acercado. Por favor, note que esto es una acción recurrente en nuestro Señor. Lo que Él andaba proclamando continuamente era el arrepentimiento. Para vivir y aprovechar este tiempo, nosotros tenemos que volvernos másters en el arrepentimiento. Ahora, antes de arrepentirnos, antes de entender qué es el arrepentimiento, hemos entendido que viene de un corazón contrito, humillado, es hacer bien, es hacer muchas cosas. Pero a alguien que se siente culpable, le es imposible arrepentirse. A alguien que se siente como que es una basura, una porquería, que no vale nada, le es imposible arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere perdonar. Entonces tenemos que ir con una correcta actitud. Ni son la peor porquería, ni decir, ¿me vas a perdonar o qué va? Tenemos que ir con una correcta actitud. Entonces vea qué es una correcta actitud. Una correcta actitud es entender quiénes somos en Cristo. Hermano, ¿por qué Dios lo salvó a usted? ¿Conoce usted gente que Dios no ha salvado? Que no conocen a Cristo. ¿Y por qué usted y no a ellos? ¿Verdad? Hay gente mucho más buena que yo. A veces me da vergüenza a mí cuando yo veo que de repente alguien es más bueno que yo y digo, claro, yo debería ser así porque yo soy cristiano y La palabra arrepentimiento en hebreo se dice teshuvah y es un verbo. El verbo shub es subir y tashub quiere decir retornar. Tashub, hey, quiere decir retornar al Señor, retornar a Dios. ¿Cómo hacemos para retornar a Dios? Número 1, la confesión. En estos días, ¿qué le aconsejo yo? Yo le aconsejo que usted haga citas con Dios, en donde usted se pueda sentar con Él y decirle, Señor, estoy viendo cómo está mi vida, pero tiene que ser honesto. Ya le dije, no tiene que partir de soy una porquería, no valgo nada, no. O no me vas a perdonar, no. Tiene que saber que Dios lo quiere perdonar. Y entonces usted tiene que llegar y decir, bueno, Señor, te confieso que soy algo bravo. Bueno, no soy algo bravo, Señor, soy bien bravo.
soy muy enojado. Esa ira viene porque a veces le digo a las personas que hagan las cosas y cuando no las hacen, me enojo. Eso quiere decir que soy orgulloso. Por eso me enojo, híjola. Entonces, y orgulloso quiere decir que pienso de mí más de lo que debería de pensar. Entonces eso es otro pecado, Señor. Te tengo que confesar, te tengo que admitir que soy orgulloso. O usted puede decir: Señor, vengo a decirte que me siento triste. Estoy muy triste porque me está yendo mal, Señor. Y yo a veces te oro, te ofrendo, te diezmo y la cosa no parece como que cambia. Entonces estoy triste, Señor. Pero ahora que me pongo a pensar en esta tristeza que te vengo a confesar, entiendo que la tristeza realmente es un enojo porque no me han dado lo que yo quiero. Entonces, como no me dieron lo que yo quiero, me entristezco. Híjole, entonces estoy enojado. ¿Y por qué estoy enojado? Porque soy un orgulloso. ¿Me voy a entender lo que estoy tratando de decir con confesar? ¿Sí? Esto es un trabajo espiritual, hermano. Esto no lo puede hacer mientras está contestando WhatsApps, ni lo puede hacer en el chance, ni lo puede hacer con una actitud de orgullo. No, esto es meterse con Dios. Esto es agarrar a este energúmeno y ponerlo en su lugar correcto en ese momento. ¿Y sabe cuál es su lugar correcto en ese momento? En modo avión. Es el lugar correcto. Y decirle: cállate un ratito. Y decirle al esposito: ¿sabes qué, mi amor? O a la señora: ¿sabes qué, mi amor? No me estés fregando. No le diga así. Voy a meter con el Señor. Voy a hablar con Dios. Es buscar un tiempo. Confesar. Cuando yo confieso algo, puedo hacerlo como cuando mi mamá nos corregía con mi hermana y nos decía, estábamos enojados, y decía: pídanse perdón. Si se piden perdón, no les pego, decía mi mamá. Mi mamá no sonaba, usted. Mi mamá, todo mi mamá. Entonces yo llegaba con mi hermana: perdón. Pero por dentro yo decía: desgraciada hija de tu madre, te odio con odio jarocho. Pero era lo que mi mamá me había pedido. Entonces ahí estaba confesando, ¿verdad? Pero realmente a mí no me dolía haberle dicho. Es más, yo pensaba: ¿cómo no le pegué más duro? Y mamá decía después: dense un abrazo. Hacía uno usted. Debe ser genuino. Y para que sea genuino, a mí yo debo de tener un poquito de dolor. Porque sabe una cosa, le fallé al Señor, pero me estoy dañando a mí mismo también. Con el pecado, con esa desconexión, con ese cortocircuito del pecado. La palabra pecado, transgresión, es la mejor palabra que se puede traducir. Jatá, transgresión. Quiere decir que sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago, o sabiendo lo que no tengo que hacer, eso sí hago. Transgredir. Entonces, tengo que confesar. Y me tiene que doler. Luego tengo que llegar a pedir perdón: Señor, entonces, sí, me duele, perdóname. En el nombre de Jesús, quien entregó su vida por mí. ¿Sabe una cosa? La Torah original, la ley de Moisés, que dio, tenía 17 pecados imperdonables que no eran perdonados, sino que el castigo era una pena de muerte. Por ejemplo, la idolatría, el adulterio, no eran perdonados. Pero sabe una cosa, Jesús perdona todo. Jesús perdona todo. No hay ningún pecado que Jesús no perdone. Solo hay un pecado que Jesús no perdona. Uno nada más. Y es no creer en Jesús. Porque si no creemos en Él, no nos vale, ¿verdad? Ese está en Juan. Entonces pedir perdón y luego, por supuesto, cambiar. No se trata de que, ay, me duele, pero salgo a hacer lo mismo. No, no se vale, diría Cantinflas, ¿verdad? Tiene que haber un cambio. Dios es justo, cosecharemos todo lo que sembramos, etcétera, etcétera. La segunda cosa es una oración de retorno a Dios. Yo les recomiendo algo. Estas semanas, los salmos son oraciones.
ore el Salmo 145, el Salmo 146, el Salmo 25, el Salmo 27, anótelo. Boris me dio un salmo también, 81 y 102, y yo los he estado orando y me ha bendecido. Estoy trabajando en purificar mi alma porque quiero que este año sea el mejor de mi vida. Espero que usted también quiera. Buenas cosas vienen, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son los que Dios tiene preparado para su pueblo. Pero tenemos que ponerle ganas, tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y por último, la dádiva. La dádiva, hermanos, la dádiva es muy interesante. Cuando Jesús conectó con Zaqueo, estaba en un arbolito, le dijo: baja, papadito, voy a ir a tu casa. Y aquel se enterneció y dijo: perdóname, Señor, por todos mis pecados. Pero ¿qué hizo? Sacó y dijo: la mitad de mis bienes doy, y si a alguien defraudé, le voy a restituir 4 veces lo que le defraudé. Y seguro he defraudado. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa.